El suspenso los atrae. En mi mente, claro, si eso es real... Aquí va a salvar el mundo. Si esto es real, esto es un milagro. No porque yo dudara de que él mintiera, no es una cuestión de mentir, sino es una cuestión de que en psicología yo era profesional, o soy, y esas terapias no teníamos ninguna jamás. Ni en una, ni en dos, ni en 5 visitas o consultas podríamos solucionar un problema. Entonces decir que en 45 minutos, una hora para redondear, podíamos solucionar un trauma, un problema, para mí eso era un salto cuántico, era un milagro. A partir de ahí, pues a los meses, un par de meses se invita a la formación, aquellos que quieren, se anuncia y por supuesto me apunto y me formo con Bergelinger, junto con otra gente, los que en aquel momento se inscribieron, y nos formamos en constelaciones familiares. Evidentemente la realidad fue tal cual les había explicado, no había ningún engaño, o sea, se hacían esas psicoterapias que duraban 45 minutos, una hora más o menos, y conseguíamos estas soluciones. Muy bien, pues ahí me centro, como que me olvido un poco de todo anterior, porque nada llegaba a ese punto, a esa efectividad, y empiezo a trabajar con los resultados que esto se suponía. Eso para mí fue un salto cuántico y me abrió un campo de dónde se trabaja esto. Entonces ahí empecé a investigar y vi que esto se trabajaba todo desde el inconsciente. Ahí, en el inconsciente, porque en psicología de esto sabíamos, y me fui a ver todos los trabajos de Carl Jung, que fue el primero que habló del inconsciente y el inconsciente colectivo, pero un poco sus trabajos, cómo esto se movía. Claro, él decía que había una conexión, pero no le puso nombre, porque en realidad esta conexión era a través de la energía cuántica, o frecuencia o vibración cuántica. En tiempos de Carl Jung aún este nombre no estaba inventado ni definido, hoy ya conocemos física cuántica y energía cuántica, entonces no. Y ahí yo vi que al moverse desde este punto, eso permitía hacer muchos cambios. Es decir, esa primera terapia o psicoterapia llamada constelación familiar, que aún hoy es conocida y existe en la calle, sin ninguna duda, podía o permitía transformarse en algo mucho más grande. Todo eso empezó porque en esa psicoterapia se contaba públicamente todo, era grupal, y se contaba públicamente, pues el que quería constelar su problema contaba su vida, contaba su problema públicamente, y eso yo me encontré pues que determinadas personas no aceptaban a yo recomendarles como terapia. O sea, ellos venían al despacho, nadie lo conocía, entonces no es que ellos pidieran quiero hacer una constelación familiar, sino venían, contaban su problema y yo les recomendaba, mira, yo te recomiendo que hagamos una constelación familiar porque eso es más rápido que cualquier otra herramienta o técnica que tengo. Y entonces me preguntan, ¿y esto qué es? ¿Y con esto qué pasa? Vieron, el psicólogo se le corrió el chavo. Exactamente, así fue. Se enloqueció. Y cuando yo les contaba que eso era un grupo, iban a contar su vida, su problema, muchos decían, no, ni hablar, no quiero contar mi vida o mi problema en público, ofréceme otra solución. Bueno, pues teníamos que recurrir a las terapias clásicas, que bueno, que me parece muy bien y que hoy siguen funcionando, simplemente es porque son lentas y tardan tiempo. Entonces, pues ahí yo dije, eso no lo puedo aceptar, en el sentido, yo respeto que no quieran contar su vida en público, pero que no pudieran aceptar la terapia, pues a mí eso me suponía otro trabajo, a lo mejor de un año. Y ahí fue donde empecé a investigar y cambiar esos procesos. Entonces ya creé las constelaciones de modificaciones de las básicas o las familiares y creé constelaciones en ciego, donde no se contaba nada en público, nadie sabía nada de lo que se estaba trabajando y el resultado fue fantásticamente positivo, o sea, no peor, sino mucho mejor que las que había que contar o la tradicional que había que contar. A partir de ahí
sigo investigando porque me encuentro casos, la experiencia, ya son 23 años trabajando en constelaciones, y las experiencias que aparecían otros problemas que no eran originados de nuestros ancestros. Es la teoría de la constelación familiar. Entonces ahí pues enseñé otros modelos dentro de las constelaciones para poderlos solucionar. Por ejemplo, el campo de las emociones. Eso no se trabajaba en las constelaciones familiares. Entonces yo dije, ese campo debemos trabajarlo porque es un problema grave. Tanto o más importante que el básico, que sería que yo he heredado de mis antepasados, un problema, un trauma o una situación. Un problema que tenga una persona que deba de hacer, que tu recomendación sea constelación familiar, ¿en cuántas sesiones realmente logran sanar ese tipo de problema que tengan? Bueno, en las constelaciones solo se hace una. Si se hace bien, correctamente, está bien enfocado el tema, con una sola constelación, diríamos 1 hora para redondear. Puede durar un poco menos, que en 1 hora y una sesión solucionaremos un problema. No todos los que podamos tener en la vida, porque ni siquiera los conocemos, ¿no?, en este momento, porque están, digamos, instalados en el inconsciente. Le llamamos inconsciente porque no conocemos todo su contenido y por lo tanto no sabemos todos los problemas, y no tenemos uno solo, tenemos muchos. Pero claro, alguien que tiene un problema actual, puntual, que vive en su vida y entonces quiere solucionar ese problema, esto con una constelación se resuelve. Me he encontrado muy pocos casos que requieran 2 ahí, pero no más del 10% de las constelaciones que he realizado han requerido, diríamos, una segunda parte, o llámale una segunda. Más de 2 nunca me he encontrado. Ok, ahora hablemos en qué momento ustedes se unen y qué tipo de relación tienen. Entonces, en mi último trabajo de investigación, el cual ha derivado llamarle constelaciones cuánticas, es decir, cambiar constelación familiar por constelación cuántica, no es una casualidad ni un capricho mío, sino que he modificado el nombre por tantas modificaciones e investigaciones que he hecho. En el último paso, de eso hará 2 años, ¿no?, me intereso por el tema de Dolores Cannon. Por supuesto, Dolores Cannon es muy conocida por las regresiones. En mi caso conocía las regresiones, pero no era un tema que fuera de interés, porque no puedo dedicarme a todo. Entonces, como estaba enfocado en las constelaciones, pues el tema de regresión no era muy interesante. Me parece fantástico, en realidad es una herramienta importantísima para ir al inconsciente y para ver qué hay en ese inconsciente, o vidas anteriores, o todo lo que queramos añadir. Por supuesto, para mí, y lo digo con todo mi compromiso y sinceridad, si no me dedicara a las constelaciones, me dedicaría a las regresiones. Es decir, podría decir que es lo que conozco hoy. Yo no puedo decir que conozca todo lo que hay en este planeta, pero he dado muchas vueltas en 40 años, he conocido mucho, y pienso que son las 2 herramientas más válidas, más útiles, más rápidas. No con eso digo las demás no son buenas, pero son más lentas o funcionan por otros caminos, válidas, o que solucionen, pues también. Entonces, mi interés en Dolores Cannon no eran las regresiones, sino en otra parte que ella investigó mucho, que fue el espacio entre vidas. También casualmente, es decir, ella en una regresión de una persona pues que había ido, por lo que fuera, a hacer una regresión. En esa regresión llegan al final de su vida, de esa vida en la cual estaban en la regresión, y la persona muere y le describe, ¿no?, estoy muriendo, o llego al final. Ahora no me acuerdo si era por enfermedad, vejez, accidente, tal cual. Y entonces, claro, la persona sigue hablando, es decir, no sale del trance, sigue estando relajada, sigue estando en regresión, pero como dice que ya se ha muerto físicamente, entonces, ¿ahora quién sigue hablando? Y ahí es donde Dolores, claro, pregunta. Por supuesto, Dolores creo que también era muy buscadora y muy curiosa, como soy yo en este aspecto, eso me ha llevado a conocer, y pregunta, bueno, ¿con quién estoy hablando? Como decir, el que estaba en regresión ha muerto,
o ¿Tú cuenta. quieres correos? Y entonces ahí es donde que sigue hablando, dice, bueno, yo soy el alma, es decir, se ha muerto el cuerpo físico, he terminado mi experiencia física, pero yo soy inmortal, no me muero, y bueno, puedo seguir hablando. Entonces a ese espacio entre que ya no hay cuerpo físico y hasta que esa alma vuelva a tomar un cuerpo físico, cada alma decide los años que pasen, 1, 5, no sé, depende. Entonces ahí ella le llamó espacio entre vidas. Y ahí pues ella, a partir de eso, pues en otras regresiones, en otros casos, buscó esa parte. Porque claro, no era lo mismo, es decir, cambiaba el hablar con la persona en cuerpo físico, en regresión, en la vida que fuera, que al terminar esa vida y hablar con el alma. Es decir, porque cambia la conciencia. En realidad, la técnica de Dolores Cannon, las vidas pasadas es el pretexto por el cual nosotros entramos en contacto con lo que ella llamaba el subconsciente, que es lo que Juan habla, el espacio entre vidas. O sea, cuando tú ya no eres un personaje, el personaje viene de personalidad, ¿no? Cuando tú ya no tienes esa personalidad, has trascendido esa personalidad y ahí estás hablando con una conciencia que puede ser más o menos individual o colectiva, y en esa conciencia, que se podría llamar que está en el campo cuántico, puedes tener acceso a cualquier tipo de conocimiento, ¿no? O sea, en realidad la técnica de Dolores Cannon está dirigida a hablar con esa gran conciencia universal que ella llamaba subconsciente. ¿Por qué le puso subconsciente? Porque ella no quería ponerle un nombre que tuviera que ver con una creencia. Hay gente que no cree que hay, o sea, no cree en el alma o no cree en no sé qué. Entonces, como no quería llamarle Dios, ni alma, ni nada, lo llamó subconsciente. ¿Por qué? Porque el término subconsciente era un término científico que nadie sabe muy bien a qué se refiere, porque es verdad que está el inconsciente del que hablaba Juan, que Jung hablaba de un consciente individual y un consciente colectivo, y que las dos cosas estaban unidas. Vale, pero aparte del inconsciente de los personajes, que era lo que realmente le interesaba a Juan, que es más allá del personaje. Y ahí, bueno, pues él, a través de una amiga en común que tenemos yo no vivo en Mallorca, pero esta amiga sí era mallorquina y hacía muchos años que nos conocíamos, pues salió el tema de Dolores Cannon y a través de ella nos conocimos. Y fue muy interesante el hecho de empezar. Bueno, Juan me invitó a Mallorca para que a la gente que él trata y tal, pues tuviera la oportunidad de practicar lo que yo hago. Y ahí nos dimos cuenta los dos, básicamente, de que porque yo solamente había visto una vez constelaciones individuales, hace muchos años en Madrid, y una vez, precisamente aquí en Pasto, en Colombia, constelaciones de grupo. Y cuando yo vi las constelaciones de Juan me impactaron mucho, porque no tenían nada que ver con las que yo había visto en el grupo, ¿no? Cuando no había que decir nada. Y claro, yo que soy sensitiva a raíz de todas estas sesiones que yo he hecho, digamos que he despertado un montón de cualidades, si lo queremos llamar así, y puedo percibir muchas cosas. Yo veía que en las constelaciones de Juan se movía ese subconsciente, se movía esa energía que hacía que cada persona adquiriera otro personaje que no tiene nada que ver con él y actuaran de una forma que ni siquiera ellos podían entender. O sea, la misma persona que está actuando por un tatarabuelo, un abuelo, un bisabuelo, vete tú a saber quién, ¿no? No decía yo, ¿por qué tengo que actuar así, no? Y ellos mismos se sorprendían, ¿no? Y es muy interesante cómo la energía puede, digamos, utilizar nuestro cuerpo para llevar a esa persona a la información que necesita. Es muy mágico, realmente es muy mágico. Y cuando Juan y yo, o sea, él vio cómo trabajaba yo y yo vi cómo trabajaba él, fue como muy automático el que decir, vamos a unir estas dos técnicas, ¿sí? Porque se trabaja en el colectivo. Es muy interesante cómo la energía se expone, se potencializa, no se suman, se multiplican, ¿no? Y claro,
para nosotros dos que lo más interesante es aportarle a la persona esa, digamos, eso que está buscando, ¿no? No me gusta mucho decir la palabra ayuda porque suena un poco... No sabemos quién ayuda a quién, ¿no? Ajá. Pero sí que nosotros tenemos una técnica y una información que a lo mejor a esas personas le puede aportar mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, nosotros también aprendemos, porque toda persona que viene te va a enseñar igual que tú le puedes enseñar a ella. Claro, es un ganar-ganar. Exactamente, ¿no? Es un intercambio que es maravilloso. Y haciendo esta unión de las dos técnicas se trabaja en individual y en colectivo. Y tiene mucho que ver unas cosas con la otra. Estamos hablando de que Juan trabaja con los ancestros, digamos, eliminando cargas, ¿no? Y en mi técnica se trabaja con la información de la persona y de otras vidas. ¿Quién puede decir que yo no soy mi bisabuela? ¿Qué vida estamos viendo? Creemos que mi bisabuela es mi bisabuela, claro, puede ser mi bisabuela, pero también puedo reencarnarme en mi bisabuela, ¿no? Esto todo es como muy... Hay cosas que todavía no entendemos muy bien y es muy difícil que las entendamos porque las sesiones nos dicen la mente humana trabaja, o sea, funciona linealmente, pasado, presente y futuro, pero cuando salimos del planeta Tierra todo es el ahora, todo está simultáneamente. O sea, digamos que la materia es un holograma y la conciencia es un holograma que se va replicando. Yo hablo de vidas pasadas y vidas futuras, pero en realidad todas las vidas están sucediendo simultáneamente. Toda la existencia es simultánea. Mi vida esta y las 300 o 500 o 5000 que he tenido están todas sucediendo al mismo tiempo. Lo que pasa es que yo solamente estoy conectada a esta línea de tiempo, ¿sí? Esto es un poco doloroso. Claro, el aquí y el ahora, o sea, Sí. el humano se centra en lo que ve, Exacto, en lo que está viviendo. exacto. Y muchas personas es muy difícil porque hacerles entender que no están viendo solo esto aquí Eso y es. ahora, sino que ya ha pasado y seguirá pasando, es bien complejo. Lo de las dimensiones, vosotros trabajáis con lo paranormal, ¿sí? ¿Por qué existe eso? Porque son diferentes dimensiones, diferentes frecuencias que se solapan, ¿sí? Por eso vosotros podéis llegar a un sitio y escuchar un sitio vacío y escuchar voces y cosas, porque eso está sucediendo en ese espacio-tiempo que simultáneamente se ha solapado con el de aquí y ahora, ¿no? Y hay personas que, digamos, son como pueden entrar en ese portal, salir y entrar muy fácilmente, ¿no? Hay dos preguntas para ir cerrando, para que Sí. nos cuenten acerca del libro. La primera es, en las experiencias que han tenido ambos, ¿han tenido la oportunidad o se han cruzado o han desvirtuado que exista un cielo y un infierno y cómo lo han contemplado? Bueno, mi experiencia, ¿no? Mi investigación me ha demostrado muy claramente que el infierno y el cielo, si queremos creer en él, existe solo en este planeta. Fuera de este planeta, o sea, fuera de este cuerpo físico o más allá de la muerte de este cuerpo físico, es lo mismo, no existe ni cielo ni infierno. No hay juicios, no hay castigos. ¿Por qué? Muy simple. Porque el alma es quien decide venir a vivir esa experiencia. Y entonces, como decide vivir una experiencia, no puede ser juzgada más que la propia alma. Si el único personaje en el universo que nos puede juzgar es nuestra propia alma, porque ella decidió vivir, o sea, reencarnar, llamarle como vida, a ese cuerpo físico y vivir esas experiencias. Por supuesto que en esta experiencia hemos cometido errores, hemos hecho cosas maravillosas, menos maravillosas. Bien, son experiencia y eso no hay ningún juicio que hacer más que la propia alma, que no se juzga, sino que analiza lo que ha vivido, las experiencias y ve los fallos, por qué se han hecho, y ahí monta una nueva vida. Por eso cada vida tiene una relación con las vidas anteriores, en plan de equilibrar. No es que sea una continuidad en un sentido de capítulos, no son capítulos. Cada vida es única
Pero para venir el alma a tomar un cuerpo, una vida física, está obligada a escribir un guión y un proyecto de vida. No venimos al azar y aquí cada uno hace lo que le da la gana. Aunque lo parezca, eso no funciona así, ¿no? Lo puede parecer desde ahí. Y no nos olvidemos de algo muy importante, aunque hemos hablado cielo e infierno, eso no existe fuera del planeta. Puedo decir que yo diría que el infierno es el sufrimiento y las vicisitudes que nos tocan vivir cada uno en nuestra vida o nuestro país o nuestro continente, ¿no? Eso es. Lo demás, hay que ver la realidad. La realidad no es un humano que realmente no sabe casi nada, intentando, de alguna forma, es como subir a nivel de alma. Es al revés. Es un alma que vive una experiencia humana, en un cuerpo humano, porque el alma no puede venir a este planeta sin ese cuerpo humano, es decir, invisible, diríamos, porque no tiene un cuerpo. Entonces es un alma viviendo una experiencia humana, no viceversa, no al revés. Ok, Nefer, ¿y tu experiencia? ¿Cielo, infierno? No, no existe el cielo e infierno. Cada uno escogemos nuestras experiencias, nuestras películas y venimos a vivirlas. Fíjate que hay una cosa que sí que me gustaría compartir con todos los que nos visitan en vuestro canal, y es que para el alma el planeta Tierra y las vivencias es como para nosotros ir al parque de atracciones, ¿sí? Cuando vamos al parque de atracciones, a que nos montamos en la atracción más potente, que más te revuelve el estómago, que más emoción te saca, ¿verdad que sí? Pues para el alma básicamente viene a tener una encarnación para vivir todas esas emociones, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede haber un cielo y un infierno? Es el que creamos nosotros. En las regresiones y en las constelaciones se han encontrado con algún personaje que date de la época de Jesucristo, algún personaje bíblico. Sí, sí. Cuéntanos un poco. Tengo, y además en esa época fue mi primer viaje de trabajo, ¿no? Porque había 3 chicas que querían venir a Madrid y yo dije, 3 chicas venían a Madrid, mejor me voy yo a donde están ellas, que era en Fuerteventura, una isla que está en el archipiélago de Canarias, que es casi de África, ¿no? Y la aventura fue muy fuerte, porque al final en vez de 3 eran 7, y hubo dos relacionadas directamente con la vida de Jesús. Una de ellas, el personaje en esa vida era como un primo de Jesús, que lo conocía desde niño. Era muy gracioso porque decía, es que es tonto, se deja pegar. Era muy divertido. Luego ya cuando era mayor, Jesús y los discípulos y todo su séquito, porque iba mucha gente acompañando a Jesús, pasaban por su casa, y él les daba hospedaje, ¿no? Él era muy rico, decía que tenía 5 mujeres y toda esta historia, y hubo un momento en que él está escuchando, Jesús está hablando y él está escuchando, y en ese momento, claro, la cara de la chica le cambia. Yo tenía 2 grabadoras y 2 cámaras, y en ese momento, en cuestión de 5 minutos, las baterías de las 2 grabadoras y de las 2 cámaras se fundieron. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque normalmente siempre grabo las sesiones, ¿no? Al menos en audio. Todo el mundo estuvo de acuerdo que íbamos a grabarla en vídeo también. Y claro, al quedarse... Porque normalmente esto también le sucedía a Dolores Cannon. Cuando había, digamos, personajes muy potentes, se afecta mucho, que me imagino que os ha pasado a vosotros, ¿sí? Cuando hay una energía muy potente, como que descarga todas las baterías de los electrónicos. Y yo, claro, paré la sesión para ir a comprar pilas, básicamente. Y esta chica llegó a hablar incluso en arameo, porque cuando volvemos a iniciar la sesión, después de comprar las pilas y todo este lío, la chica no recordaba nada. En ese instante, cuando yo la saco, no recordaba absolutamente nada. Obviamente le digo que no hemos terminado, que tenemos que volver a continuar. Y en ese momento que ella, en ese personaje que era el primo de Jesús, está escuchando digamos una charla o un discurso de Jesús, yo le pido que me repita literalmente lo que está escuchando, y me habla en un idioma que no es el castellano,
y le digo, repítemelo otra vez, o sea, se dice repetir como 3 veces para que fuera, o sea, para que se escuchara muy bien y fuera, digamos, corroborar lo que había dicho, que tuviera el mismo sonido. Y le dije, ¿me lo puedes traducir? Dice, yo no hablo arameo. En ese momento como que se salió de la película, me dice, yo no hablo arameo. Tengo un amigo periodista y claro, cuando le comenté esto, me dice, ¿puedo escuchar ese párrafo? Y lo escuchó, lo puso fonéticamente hablando y puso arameo en Google y apareció el significado. Wow. Tremendo, Muy bien. tremendo. La Ahora- tecnología ayuda mucho hoy. Ahora háblenos, cuéntenos del libro. Este libro maravilloso, bueno, aquí está mi abuelita, bueno, la abuelita Dolores Cano, es que me encanta enseñarla porque gracias a ella estoy aquí con vosotros hoy. Y este libro se llama La búsqueda de los conocimientos ocultos y perdidos. Este libro es el último que Dolores Cannon mandó a la editorial, pero nunca vio salir de ella porque murió en esa época, ¿no? Y por favor, os pido, os voy a comentar la parte de atrás porque es muy curioso. Porque este libro se llama La búsqueda de los conocimientos ocultos y perdidos. Básicamente esto es lo que hizo ella durante toda su vida, ¿sí? Os hemos dicho que empezó en los años 60 de casualidad y a partir de ahí ella escribió 19 libros. Este es el número 19. Hay otro después con todos los escritos de Dolores que se ha publicado después, pero digamos que en la contraportada dice: la búsqueda ha concluido. Muchos de nosotros vivimos vidas anteriores como guardianes de conocimientos sagrados, que eran enseñados en escuelas secretas. Muchos de estos conocimientos se perdió con el paso del tiempo debido a desastres, destrucción o muerte. El conocimiento era reservado para unos pocos escogidos que dedicaban sus vidas para su comprensión y enseñanza. Normalmente tenían que vivir recluidos en zonas aisladas, porque la posesión de tal conocimiento ponía sus vidas en peligro. Muchos fueron asesinados por ello, porque aquellos en el poder a menudo tenían temor de cualquier cosa que no comprendían. A través del uso de la hipnosis y la reencarnación, este libro enumera muchas vidas en las cuales dichas personas tenían tal conocimiento y sabiduría. Ahora es el momento de que regrese a cualquiera que esté preparado para recibirlo y comprenderlo. Y de eso habla, está dedicado a todos los sanadores, a todos los que, bueno, especialmente a los que aprendieron su técnica, pero a todos aquellos sanadores, gente con dones, gente que está, pues como Juan, como a veces incluso vosotros desde la cámara también, ¿no? Al servicio de compartir el conocimiento, un tipo de conocimiento, ¿sí?, que ayuda a las otras personas a sentirse. Pero ella, cuando ella sacó ese libro o envió ese libro a la editorial, Sí. ella ya sabía que ya No. era su último. No lo sabe. Porque es que, ¿cómo empieza el libro? Hemos acabado. Hasta Exacto. aquí No. llegamos. Nosotros hemos pensado, hemos comentado muchas veces ese tema, el título, detrás pues la contraportada que dice la búsqueda ha terminado, evidentemente parece que lo está diciendo alguien que sabe que ha llegado a su fin, pero ella O se lo estaban murió, diciendo. no, ella murió de un accidente, por consiguiente, ella, bueno, si lo sabía jamás lo dijo, Claro. que iba a tener tal accidente, no es que ella estuviera enferma, con cualquier enfermedad terminal, que dice, bueno, sé que me quedan meses, no, ella no tenía ni idea. Fue Y si lo sabía, jamás eso se habló. Ella tuvo un accidente no esperado y a raíz de ese accidente se complica, porque fue en la cabeza, se complica ese accidente y muere, no puede vivir. Entonces se supone que ella no tenía ni idea que ya estaba, digamos, a meses de su muerte, porque no tenía ningún enfermedad, tenía muy buena salud, Sí. aunque tenía 84 Y años. muchos en ese planes, momento. tenía muchos planes, muchos viajes, muchos... Pero cuando lees el Cannon libro, claro. recorría básicamente muere con 84 años y ella recorría el mundo, o sea, daba la vuelta al mundo 2 veces al año. Con 84 años salía para dar sus clases Inglaterra, Alemania, Rusia, China, Australia y volvía a Estados Unidos. Y así, taca, ¿no? Entonces, no, yo creo que esto fue, digamos, su ser superior, su yo superior. Me imagino que es referido a la búsqueda de los conocimientos, o sea, como una serie
porque ella tenía otra serie que se llamaba El universo enrevesado, que hablaba de muchas cosas, de planetas y de cómo está construido, pero en este concreto del conocimiento de los sanadores, ¿no? Pero fíjate que es una muerte anunciada, ¿no? Impresionante. Sí, eso parece. Sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro, las personas que estén interesadas? Este libro ahora mismo en Colombia solamente se puede adquirir en la librería Arcano en Bogotá, porque estos libros no dan dinero, entonces hice una publicación muy chiquitita, de hecho lo publiqué aquí en Colombia, ¿no? Quise que este fuera el lugar donde el primer libro que yo editaba, porque yo soy la editora de estos libros, fuera representativo aquí en Colombia, no solamente porque me fascina vuestro país, sino porque es como el centro de Latinoamérica, ¿no? Geográficamente hablando, y quería que este libro empezara ahí. Entonces, en concreto están en la librería Arcano, pero me imagino que por internet también se pueden comprar, ¿no? Muy bien, ya para cerrar les pregunto, en la experiencia, en todo lo que ustedes han hecho, en viajes, en regresiones, en constelaciones, ¿qué dice el universo? ¿Qué dice la energía? El cosmos que tiene para Colombia, específicamente para Colombia, no Latinoamérica, sino para Colombia? ¿De pronto han explorado o les han llegado mensajes de este tipo? Me encanta tu pregunta. Me va a hacer tu pregunta. Juan, te dejo a ti primero. Bueno, contaré abiertamente lo que yo sé, hasta dónde sé y lo que yo he recibido. Es decir, ya hace años que sé que Latinoamérica o Sudamérica, pero claro, Sudamérica se entiende solo suprimiendo Centroamérica. Para mí, quiero decir, el continente es desde México a Argentina, es decir, suprimiendo desde la línea de Estados Unidos no entra, de Estados Unidos para abajo. Ese continente es el futuro continente, no porque sea ni más viejo ni más nuevo, no es la edad, sino es el futuro continente social y humano. ¿Qué quiere decir eso? Que Europa se traslada aquí. No es que se traslade Europa, sino que las circunstancias del planeta y la evolución del ser humano hace que eso sea el nuevo continente, la nueva Europa. El centro es Colombia y México. Son los dos países número uno, porque no lo sé todavía. Tenemos otros autores como Matías de Stefano, argentino, ¿no? Este joven, bueno, ya tiene más años, pero desde los 17 empezó, y él también comentó esto que sus maestros le decían. Él hablaba de los chakras, y entonces pues decía que Colombia era el chakra del corazón, México el chakra de la cabeza, y que por eso eran los países de inicio. Serán todos, pero no todos al mismo momento, al mismo tiempo, al mismo ritmo. Entonces estos países son el futuro continente del mundo. ¿Y Europa qué pasa? Pues Europa entra en su fase, porque ya es un viejecito de 98 años, por poner un ejemplo, y de momento ese viejecito hay que dejar que muera para renacer. A lo mejor de aquí 2000 años volverá a resurgir Europa como nuevo continente, pero ahora le toca morir, es decir, reciclarse. Morir son palabras y términos, reciclarse y entrar en una fase totalmente, digamos, de muerte y resurrección, pero ese proceso puede durar 2000 o más años. Y en cambio, en Latinoamérica, que se ha mantenido siempre en su forma, al margen de colonias y de libertad y de otras historias que todos sabemos, le corresponde ese proceso evolutivo de crecimiento. Entonces hace estos 2 años, 1 año y medio, casi 2, que hablamos con ella, y ella ya venía hace 9, yo es la segunda vez que estoy en Colombia. Yo ya había sentido que había que ir a Latinoamérica por el tema de mis constelaciones, entonces yo no contaba con el tema de regresiones. Yo ya había sentido, o sea, digamos, mis guías, mis maestros ya me habían dicho, hay que ir a Latinoamérica, a Sudamérica. Aún no me dijeron concreto en Colombia, pero a Latinoamérica. Por supuesto, siempre era Colombia lo que me atraía. A raíz de que eso me lo habían dicho, y yo, bueno, como decir mañana, que no llega nunca. Simplemente llega
o nos conocemos, y ella me dice que ha venido tantos años y me dice, tienes que venir a Colombia porque yo voy a volver y llevo años y tienes que mostrar esas nuevas constelaciones, el nuevo modelo tan espectacular de trabajo, tienes que mostrarlo. Digo, yo había sentido que había que ir. Digo, tú me lo propones o me empujas, digo, me apunto. Yo te invité. O me invité, es Esa igual. es la si no. señal que está esperando. Claro, lo cuento de esa forma tan natural, porque no le quiero poner nada extraordinario, porque yo por un lado había sentido, ella por el otro, de repente alguien, amistad común hace que nos conozcamos, ella llevaba 9 años viniendo, entonces ya tiene el camino, y me dice, te invito a que vengas también y muestres. Y yo pensé, es verdad, tengo que mostrar esas cosas, y ahí empezamos. Sí. Nuestra idea es por lo menos 3-4 veces al año estar acá, y cada vez más. Bienvenido. Y Nefer, tu experiencia en regresiones, ¿qué has visto para este país? Bueno, ¿qué han visto? Yo no, ellos me han visto y me lo dicen. ¿Qué te han Fíjate contado? que tengo, hay una pregunta en una sesión que es muy fascinante, que creo que os la voy a compartir para que podáis compartirla con el canal. Tengo la autorización de la persona en audio, le podéis poner las imágenes. Y la pregunta, una de las preguntas, ¿por qué aquí en Colombia? ¿Por qué se está dando aquí en Colombia? Y bueno, hay muchas explicaciones, porque no es solamente una explicación, hay, digamos que muchas vertientes de la explicación. Una de ellas es porque aquí las montañas tienen una información, las montañas y la vegetación que vosotros tenéis, sois el país, el tercer país en el mundo de biodiversidad, formas de vida. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De formas de vida, ¿sí? También tiene que ver con Colombia, con el corazón, también está unido a eso. Pero la energía que se mueve, o sea, cuando, a lo mejor, vosotros seguramente no lo sentís, pero yo que soy sensitiva, cuando yo piso Colombia, las montañas, las montañas son como una chimenea de energía, ¿sí? Fijaros dónde estamos, ¿no? En Medellín, ¿no? Estamos entre esa chimenea, exactamente. Es como que toda esa información del planeta Tierra sube por esas montañas. Y vosotros estáis encima de toda esa información. Como habéis nacido aquí no lo notáis, pero la gente que viene de fuera, ¿por qué Colombia atrae a tanta gente de cualquier lugar del mundo? ¿Sí? Algo tiene que haber ahí. Os voy a compartir, para no extenderlo, os voy a compartir esa regresión y ahí vais a encontrar la respuesta y muchas más. Ok, muchas gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo, por dejarnos conocer mucho sobre su experiencia, por presentarnos el libro y esperamos tener una próxima oportunidad y que vivamos unas experiencias más paranormales. A lo mejor podemos hacer una para el canal. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a Encantado. vosotros, gracias.